Muy buenos días para todos. En esta oportunidad tenemos el placer de hablarles acerca de los derechos de los stakeholders en el gobierno corporativo. Cuando hablamos de stakeholder, debemos entender que se trata de esa parte interesada o ese tercero que tiene intereses en las actividades de una organización. Se entiende entonces como stakeholder al trabajador, al cliente, al proveedor, al inversionista, al acreedor, al Estado, como quiera que pueden resultar afectados por las operaciones que desarrolle la entidad y que afectan no solamente a la competencia, no solamente a los clientes, sino que afectan a todo el entorno, a todo el mercado. Y así podemos entonces entender lo que es un stakeholder. Iniciemos entonces el estudio de los derechos de los stakeholders en el ámbito del gobierno corporativo. Debemos tener en cuenta que la competitividad y el éxito final de una organización no es el resultado solamente de los aportes y los recursos que entregan los accionistas, sino que también es el resultado de diferentes fuentes de recursos como las que entregan los trabajadores, los proveedores, los acreedores, los clientes, el gobierno y otros interesados en la organización. Debemos entender ahora que para que esos derechos se alcancen, se debe cumplir entonces con unos principios, tales como el respeto por los derechos de los actores interesados en la organización, es decir, que se deberá observar un ordenamiento jurídico en materia de derecho laboral, en materia de derecho comercial, en materia de derecho civil, contractual, en materia de derecho ambiental, en materia de derechos sociales, para que esto se dé, pero también los acuerdos mutuos que se establezcan entre las partes. Otro principio que se debe cumplir es el que tiene que ver con la reparación eficaz en el caso de que sean vulnerados los derechos de los actores interesados. Esto quiere decir que en ningún momento el marco legal y los procedimientos judiciales que se apliquen deberán coartar la capacidad que tienen los interesados para exigir la reparación en el caso de vulneración de sus derechos o para manifestar sus inconformidades. Otro principio que deberá cumplirse es el que tiene que ver con la existencia de mecanismos de participación de los trabajadores en el gobierno corporativo. Es evidente que el grado de participación y las prácticas que faciliten la intervención de los trabajadores en el gobierno corporativo es distinto de país a país, como también de empresa a empresa. Pero también es evidente de que esta intervención de los trabajadores en el gobierno corporativo motiva a que los trabajadores tiendan a desarrollar sus destrezas toda vez que van a acceder a beneficios. Entre estos mecanismos de participación encontramos lo que tiene que ver con la representación de los trabajadores en el consejo de administración, lo que tiene que ver con los procedimientos de gobernanza, es decir, la participación de los trabajadores en convenciones internacionales, la transparencia, el derecho a la información, a la consulta, a la negociación de condiciones favorables para él y para su familia. También lo que tiene que ver con mecanismos de mejora de resultados, es decir, mecanismos que permitan la participación de los trabajadores en la titularización de las acciones que se aplican en algunos países, o la participación de los trabajadores en los beneficios, las utilidades de la empresa, como aplican en otras naciones. E igualmente la creación de fondos de empleados independientes totalmente a la administración. Otro principio que deberá cumplirse es el que tiene que ver con el acceso oportuno y periódico a la información pertinente y suficiente y fiable de la organización. Esto quiere decir que el gobierno corporativo deberá proporcionar la información requerida para que los actores interesados en la organización
puedan obtener la información necesaria para el cumplimiento de sus responsabilidades en relación con la organización. Otro principio que deberá cumplirse es aquel relacionado con la comunicación libre de los actores interesados al Consejo de Administración y a las autoridades competentes en relación a las prácticas ilegales o contrarias a la ética que pueda desarrollar la administración de una organización. Esto pues termina no solamente perjudicando a estos actores interesados, sino que más tarde termina perjudicando a la propia empresa, puesto que se termina perjudicando el entorno en el que ella opera, y esto se termina redundando en dificultades luego para... Otro principio que deberá cumplirse es aquel que tiene que ver con, en el marco del gobierno corporativo, se complementará con una normatividad eficaz y eficiente sobre insolvencia y ejecución efectiva de los derechos de los acreedores. A pesar entonces de que de país a país las normas o políticas sobre insolvencia son distintas, se debe entender que la existencia de un gobierno corporativo al interior de una organización, las buenas prácticas empresariales terminan facilitando el acceso a crédito en condiciones y facilidades de pago mucho más beneficiosas para la organización, mientras que cuando esto no se da, se vuelve todo un poco más difícil y el acceso al crédito se dificulta.